Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana. Dios te bendiga. Este tema se llama solo ungidos para ministrar. Solo ungidos para ministrar. Y es que verdaderamente el que conoce quién lo ungió para el ministerio está seguro de lo que va a hacer. Y para poder ministrar la palabra de Dios, tenemos que ser ungidos por el Espíritu Santo. Tenemos que conocer bien al Espíritu Santo. Tenemos que saber que hemos recibido el aceite del Espíritu Santo. ¿Y para qué es el aceite del Espíritu Santo? ¿Para qué es la fragancia del Espíritu Santo? Aleluya. Solo ungidos para ministrar. La palabra de Dios enseña acerca de un hombre llamado David, este siervo de Dios, este hombre que tenía 3 unciones especiales. Este rey David tenía la unción de rey, tenía la unción de sacerdote y tenía la unción de profeta. Este hombre sabía gobernar como rey, sabía ministrar como sacerdote y sabía hablar como profeta de Dios. 3 unciones tenía David. Más tarde su hijo Salomón recibió esa unción especial. Aleluya. Por eso dicen, de tal palo, tal astilla. Pero quiero hablarte de este tema, solo ungidos para ministrar. Y vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 29, verso 29, ¿qué es lo que hace la unción? Éxodo, capítulo 29, verso 29. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Vemos de que Jehová le habla a Moisés y le dice que Aarón, su hermano, que era el sacerdote que ministraba en el campamento de Jehová, le dice Jehová, Aarón es ungido, pero él tiene vestiduras que son santas. Pero yo quiero que sus hijos también sean ungidos. ¿De qué manera iban a ser ungidos los hijos de Aarón? Con las ropas, con las vestiduras de Aarón, que tenían la unción de parte de Dios, así van a ser ungidos sus hijos. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Estos hijos de Aarón fueron sacerdotes, así como su padre fue sacerdote. ¿Qué es lo que hizo la unción en los hijos de Aarón? La unción los santificó para poder ministrar en los altares, en el altar de Dios. La unción los hizo, los ayudó a una consagración total a Dios, para ser consagrados delante de Dios. Necesitamos la unción de Dios para poder ministrar. Es tan necesario que Jesucristo le dijo a los discípulos en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 5 y verso 8. Vamos a ver lo que mi Cristo les dijo. Hechos, capítulo 1, verso 5, verso 8. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo le está hablando a ministros y les dice que el Espíritu Santo va a venir sobre ellos y que van a recibir un poder, ese poder para poder ministrar la palabra hasta lo último de la tierra. Ese poder es la unción del Espíritu Santo. Esa unción que te habilita para que tengas revelación, para que tengas sabiduría, para que tengas conocimiento, para que tengas entendimiento. Para eso nos habilita la unción, para operar en muchas cosas en el ministerio de Cristo, en la obra del ministerio que es de Cristo. Entonces vemos que Jesús les dice, Juan, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese bautismo trae unción, ese bautismo trae un aceite fresco. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así como Aarón necesitó la unción y sus hijos, así nosotros necesitamos la unción para ministrar la palabra de Dios. Por eso el tema se llama solo ungidos para ministrar. Tenemos una ilustración, un ejemplo. Hubo un hombre llamado Usa que quiso tocar el arca del pacto, donde solamente el sacerdote podía ministrar. Y dice la Biblia que este hombre llamado Usa murió. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 6, versículo 7. Porque él no estaba apto para ministrar en el altar. Porque para poder ministrar en el altar hay que ser santificado con la unción. Hay que ser consagrado por medio de la unción de Dios. Porque esa unción trae un bálsamo a nuestra vida, un ungüento especial, una aroma, un olor fragante. Y el hombre por sí mismo no se puede ungir. Es Dios quien unge para el ministerio. Por eso dije al principio que los ungidos de Dios conocen quién lo ungió, conocemos el Espíritu Santo. Así como David, que tenía 3 unciones especiales. David tenía la unción de rey, tenía la unción de sacerdote y tenía la unción de profeta. Aleluya. Segunda de Samuel, en su capítulo 6, verso 18, vemos a David que estaba haciendo la función como rey y como sacerdote y como profeta. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 18. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 18, perdón. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Usted mira a David haciendo una función de sacerdote. Es porque el hombre tenía 3 unciones especiales para operar en la obra de ese tiempo, en la obra de Dios, en el trabajo en medio del pueblo de Israel. Él fungía como rey, fungía como sacerdote y fungía como profeta. Ya que los sacrificios de los holocaustos eran presentados por el sacerdote, era el especialista. Pero a David no se le dificultaba hacer esto porque él tenía la unción de sacerdote también. Solo ungido para ministrar. Romanos capítulo 15, verso 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. El apóstol
Pablo, un hombre de Dios que era ungido de Dios, tenía la unción de apóstol, tenía la unción de apóstol, de maestro, de profeta, de evangelista y de pastor. Este hombre, bajo la guianza del Espíritu Santo, dice que va a Jerusalén para ministrar a los santos. Solo ungidos para ministrar. El apóstol Juan en cierta ocasión dice, primera de Juan capítulo 2 verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vemos que Juan está hablando con personas maduras, personas que tienen ministerio, está hablando con otros ungidos. Todas las personas que recibimos a Cristo recibimos el Espíritu Santo. Pero la unción especial para ministrar es otro nivel. Es un aceite fresco que uno experimenta. Es un aceite oloroso que uno experimenta. No es lo mismo, escuche esto, recibir el sello del Espíritu Santo de salvación que recibir la unción del Espíritu Santo. Verso 27 de primera de Juan, capítulo 2, verso 27, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en él. Vemos que Juan está hablando con ministros que están aptos para ministrar, personas que conocen las Sagradas Escrituras, personas que conocen la unción del Espíritu Santo. Porque es bien difícil hablar de la unción del Espíritu Santo con personas que no conocen el aceite del Espíritu Santo. Que no conocen para qué es la unción del Espíritu Santo. Número uno, la unción del Espíritu Santo los santifica. Hace una santificación en el espíritu, en el alma y el cuerpo. Número dos, la unción del Espíritu Santo los ayuda para ser consagrados a Dios, para tener una mejor consagración delante de Dios. Así como en Éxodo 29, verso 29, el ejemplo de Aarón y sus hijos. Éxodo capítulo 29, verso 29. Y las vestiduras santas que son de Aarón, oiga, hasta las vestiduras eran santas de Aarón. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Mire qué capacidad tiene la unción de Dios. Que en una vestidura, ahí está la unción de un ungido. En las vestiduras de Aarón estaba la unción especial de Dios. Y ahora sus hijos que se van a vestir con la ropa de Aarón van a recibir esa unción para ser consagrados a Dios, para ser santificados para Dios. Y ellos poder ministrar como sacerdotes, así como su padre. Es necesario ser ungido de Dios para ministrar. Es la unción que nos va a aprobar como verdaderos ministros, ungidos para ministrar la palabra de Dios, para hacer la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, como David, como Aarón, como los hijos de Aarón. Aleluya. Si hablo de este tema de la unción del Espíritu Santo es porque yo conozco el aceite del Espíritu Santo. Déjeme decirle, no por jactancia ni por vanagloria. El aceite del Espíritu Santo es un olor fragante. Es una unción fresca. Eso es un aceite agradable. Es muy agradable en nuestra vida. Produce una satisfacción en nuestra vida. Nos hace ser felices.
Aleluya. Trae gozo, trae paz, trae amor. Solo ungidos podemos ministrar. Cristo pronto viene por una iglesia que los ministros son ungidos, que están ministrando bajo la unción del Espíritu Santo. Por verdaderos ungidos, así como Aarón y sus hijos, así como el rey David. Aleluya, que ministraban el pueblo. Porque a los ungidos Dios le va a revelar los misterios de su palabra. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.